Ante la inconformidad que manifestó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso de Michoacán, Alfredo Anaya Orozco, descartó algún criterio político en la aprobación de la Ley de Ingresos de Morelia para 2026. Aclaró que comisiones rechazaron la solicitud para rentar Palacio Municipal y la contratación de elementos de la Policía Morelia para eventos privados debido a la falta de información, pero aclaró que en cuanto tengan los elementos a su alcance, estarán en condiciones de analizar de nuevo ambos temas. Recuerden que hay una comisión de dictamen y análisis y dictamen. Esa comisión son comisiones unidas de tanto presupuesto como Hacienda y Deuda Pública, y se determinó que la alza, en el caso muy puntual del agua, no era conveniente para los bolsillos de los morelianos. Entonces definitivamente no se autorizó, lo que se autorizó fue el 6%. En la generalidad, la verdad es de que todo se mantuvo en base a la inflación. Son los criterios que se adoptaron para todos los municipios. El legislador también descartó alguna imprecisión en la información sobre el aumento de la tarifa del agua potable y el resto de tarifas que corresponde al ámbito municipal que se autorizaron al Ayuntamiento de Morelia, luego de que el dictamen circulado estableció un aumento del 8%. Explicó que el documento se apegó al acuerdo que se tomó en comisiones, de tal manera que se autorizaron incrementos que no fueran más allá de un aumento inflacionario calculado en 6%. En el caso del agua potable, señaló que incrementará 6% y el resto de tarifas 5% cuando el ayuntamiento proponía 8 puntos porcentuales en ambos rubros. El presidente municipal debía de mandar varia información que se le requirió. Va a llegar nuevamente a comisiones y sí se va a volver a analizar para ver la viabilidad ya con toda esa información que nos envió. No había el soporte necesario, entonces lo estamos esperando. ¿En ambos casos o nada más en el tema? En ambos casos. El legislador del Partido Verde Ecologista calculó que en enero podrían retomar la discusión de los temas pendientes. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí está la explicación de eso que habíamos comentado. Recordará usted en días pasados el decreto que presuntamente aprobaron los diputados y que le participaron a los medios de comunicación, pues hablaba de un incremento en el agua potable del 8%. Aquí se lo habíamos informado así, porque le explicaba yo, y se lo recuerdo hoy, que los diputados ya no están leyendo nada en el Pleno, ya no quieren trabajar. Esto tendría que ser, pues, prácticamente obligado, de cajón, como luego se dice entre amigos, porque estás hablando de leyes, de impuestos, de cosas muy serias que le impactan a muchas personas. En el caso de Morelia, pues cientos de miles de personas afectadas con un asunto de esta naturaleza, casi 1 millón de personas, y el ayuntamiento, y el Congreso del Estado ya ni lee los dictámenes y luego distribuyen el erróneo. Y aquí nosotros le habíamos informado de un incremento del 8%, porque además es un problema que alguno de los diputados quiera luego hablar, explicar. Con Alfredo Anaya pues nos tardamos más de una semana para poderlo localizar. Inaudito lo que sucede hoy en el Congreso de Michoacán, lamentable por todos lados. Pero bueno, ya confirma lo que decía el alcalde Alfonso Martínez, que finalmente sí se trató de un incremento del 6% nada más. Y en esto que señala Alfredo Anaya de que se le otorgó nada más el incremento en función de la inflación a Morelia, pero no a otros ayuntamientos. Hay otros ayuntamientos que tuvieron incrementos en este tipo de cobros por arriba del 13% o del 13%. No fue para todos parejo. En algunos ayuntamientos sí permitieron incrementos superiores a ese 6%, no así en el caso de Morelia. Así quedan las cosas para que usted lo tenga pues ahí en el radar y sepa que el incremento finalmente para el próximo año en el agua potable 6% para Morelia, en el resto de lo que hay que pagar para el Ayuntamiento de Morelia, como el predial, el incremento será del 5%, según lo que refiere Alfredo Anaya.
y ahora pues hay que esperar nada más que todo esto se publique en el periódico oficial para tener ya pues todavía un poco más de certeza. Así las cosas. Le informo que si usted gusta cambiarse, nos estaba escuchando aquí a través de Vox. Ya estamos también en la plataforma Facebook, por si quiere usted ver las imágenes correspondientes a la información que le estamos manejando. Bueno, también puede ya ubicarnos en Facebook como postdata.news. Ya tenemos la transmisión. Finalmente el Dani Guillén y Manuel González lograron ya restablecer de manera correcta los equipos y estamos ya en la transmisión en Facebook. Y por este motivo también pues ya tenemos la posibilidad de estar transmitiendo para Radio Tele en el canal 8 de su telecable. Bienvenidos todos también a la señal en video. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vámonos con más noticias. En la tribuna antes de ir con esto de la tribuna legislativa, déjeme decirle que a una semana de que recibió la iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el Congreso de Michoacán aprobó diversas reformas para establecer en la Constitución del Estado el derecho de las personas a un ambiente sano y la prohibición del maltrato animal. Con algunos reclamos en tribuna, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad diversas reformas para establecer en la Constitución Política de Michoacán el derecho de las personas a un medio ambiente sano, saludable y sostenible, la prohibición a la crueldad y el maltrato animal, así como que el daño o deterioro ambiental provoque responsabilidad a quien lo cause. A propuesta del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el dictamen contempla como medida para prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños ambientales la utilización de tecnologías de geoprocesamiento y análisis de datos espaciales, que el gobierno denomina en términos prácticos el guardián forestal. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable, Sandra Arreola Ruiz, destacó que el dictamen armoniza la Constitución federal con la estatal. Durante años, el medio ambiente y los animales han sido tratados como asuntos secundarios, como temas que podían esperar. Y hoy estamos reconociendo que no puede haber desarrollo sin sustentabilidad, ni bienestar sin un entorno sano, que no es en contra de la producción ni de los agricultores, sino al contrario, buscamos garantizar la competitividad y las ventajas ambientales que tiene Michoacán. El dictamen se elaboró en solo 6 días, luego de que el Ejecutivo entregó su propuesta apenas el 10 de diciembre pasado y se dio el lugar en la víspera, lo que provocó el reclamo de la morenista Itze Camacho Sapiaín, quien pidió respeto al resto de los legisladores que han presentado propuestas y no han sido dictaminadas. Todas nuestras iniciativas son importantes, no valemos más unos que otros. Luchamos por la igualdad y el respeto, y aquí, en el Congreso, somos un claro ejemplo que no es así. Los invito para que pronto podamos dictaminar las iniciativas que se han presentado por parte de los ciudadanos y de nosotros mismos, sin importar si se aprueban o se desechan con sus respectivos argumentos. La legisladora reclamó rezagos en otros temas que también son de la agenda federal, como la revocación de mandato. Pareciera que hay temor a que el pueblo de Michoacán pueda evaluar a su gobernador o a su gobernadora. Frases vacías, de verdad. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Todo el poder al pueblo. No seamos hipócritas. En respuesta, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Emma Rivera Camacho, explicó que el dictamen también incluyó las iniciativas de los diputados Juan Carlos Barragán Vélez de Morena y Heréndira Isauro Hernández de la representación parlamentaria presentadas desde 2024, así como la de una ciudadana que data del 2025. El diputado del PRI, Guillermo Valencia Reyes, alertó en una incongruencia en la redacción de la reforma, ya que establece que el Estado, los municipios y los gobiernos comunales garantizarán el cuidado, el trato digno y la protección de los animales domésticos y silvestres, así como la conservación de su vida e integridad, lo que puede ser interpretado por las autoridades municipales. Señaló que, de ser así, los ayuntamientos pueden prohibir el consumo de pollos o puercos por considerarlo crueldad animal
e incluso su uso en la charrería y jaripeos. Sin embargo, la modificación solo fue respaldada por los diputados del PAN, de la representación parlamentaria Belinda Hurtado Marín, el petista Baltasar Gaona García, así como Jennifer Aguilar Mercado y Antonio Carreño Sosa de MC, por lo que la reforma fue aprobada sin cambios. El documento se envió a los ayuntamientos para su análisis y aprobación en un plazo de 30 días. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí la polémica en el Congreso del Estado y la propia gente de Morena, como esta diputada que usted escuchaba, pues molesta a Itzé Camacho con el comportamiento que ha tenido la legislatura, sobre todo culpando ahí a la bancada de Morena y pues haciendo una dura crítica y hasta mofándose, ¿no? Con eso que usted escuchó cuestionar y se halla en lo público diciendo que con el pueblo todo y burlándose ahí Itzé Camacho por pues los retrasos que hay en algunas iniciativas que ella considera importantes y a las que no se les ha dado trámite. Y hablando de iniciativas, déjeme anticiparle, ya mañana platicaremos a detalle la propuesta, hoy no sabemos más nada que la intención, porque el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ha convocado a una actividad hoy a las 9 de la mañana en el Palacio de Gobierno, ahí en el centro histórico, para dar a conocer una iniciativa de ley para reformar incluso la Constitución del Estado de Michoacán, una iniciativa constitucional para prohibir que los gobiernos contraten deuda. El gobierno de Michoacán vuelva a contratar deuda de la denominada de largo plazo. Así está la convocatoria. Suena interesante porque este gobierno ha estado enfocado en tratar de que la gente considere o tenga en su radar que el gobierno de Alfredo Ramírez no ha contratado deuda de largo plazo. Ha contratado deuda de esta que le llaman de corto plazo, deuda revolvente, deuda para darle liquidez al gobierno, en fin, luego le pone ahí cada quien el elemento que le resulta mejor, pero digámoslo así, han contratado deuda de corto plazo por cantidades que pueden y deben pagar en el mismo ejercicio fiscal. Pero también han contratado deuda para obras multianuales. Y ellos dicen, el gobernador dice que no es deuda, el secretario de Finanzas ya alguna vez ha reconocido que sí es deuda. Porque pues a las cosas hay que llamarle por su nombre, pero los gobiernos y en especial este de Morena, ¿cómo les encanta mentir, eh? ¿Cómo les encanta aventar rollo mareador? Pero es deuda. Las obras multianuales se construyen con dinero que no se tiene, que se supone que va a llegar en los próximos años y las licitan y entonces el que gana la licitación se compromete a ejecutar la obra. Si tiene el capital, bueno, pues ellos mismos hacen la obra. Esto regularmente no es así, no tienen el capital y entonces recurren a la banca privada a contratar deuda. ¿Qué queda en garantía cuando se contrata esta deuda? Pues el compromiso de pago del gobierno de Michoacán. ¿Qué queda comprometido de eso que tiene el gobierno de Michoacán? Bueno, pues los dineros que reciba de parte de la federación destinados a la obra pública o a la libre disposición. Pero ahí quedan las participaciones comprometidas para que el banco sepa que va a recuperar su dinero y que no está comprometido el pago de parte de la empresa constructora, sino del gobierno en turno. Así está, así lo señalaron desde el primer momento los propios legisladores, señalando que se trata de deuda. ¿Qué diferencia tiene con otras deudas de largo plazo? Que en este caso, la obra multianual se tiene que pagar en el gobierno que encabeza, en este caso, Alfredo Ramírez, o el gobierno que está vigente. Ese es el compromiso que debe de establecerse.
Y aún así, como está hoy la ley, si no terminan de pagar en su administración, pues al final podría estar tramitando un crédito de largo plazo para endosarle la deuda a la siguiente administración, como pasó con el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, que fue una desgracia administrativamente hablando, que dejó cualquier cantidad de sospechas de corrupción, y luego el gobierno de Leonel Godoy, que fueron los más grotescos. Y esto no se contuvo, aunque con menor medida el endeudamiento con Fausto Vallejo y luego con Silvano Aureoles. Pero la desgracia la construyó en aquellos días el PRD, hoy Morena, hoy la mayoría de ellos en Morena, ya un PRD, como usted lo sabe, moribundo con lo que queda, pero la mayoría se fue a Morena, y entre esos que se fueron a Morena están Lázaro y Leonel, dos gobernadores a los que Alfredo Ramírez se ha referido como corruptos y tarugos por endeudar a Michoacán y no hacer obra pública. Y tiene razón en eso, Alfredo, ¿eh? Ahí tiene toda la razón Alfredo Ramírez, que por cierto, y suena, digamos, un poco chistoso, que luego los ha convocado a eventos y ahí viene el sonrisas de Lázaro Cárdenas a reírle la gracia al que le dijo corrupto y tarugo, aceptando que lo es, ¿eh? Y Leonel Godoy también acude a otros eventos convocados por Alfredo, donde les ha repetido públicamente de otras maneras que fueron gobiernos corruptos y tarugos. Y ahí vienen a sonreírle, luego les preguntan y ninguno de los dos dice que se pone el saco. No, no es que se pongan el saco, les está diciendo que fueron tarugos y corruptos, o que lo son. Y ha venido incluso Cuauhtémoc Cárdenas y le ha tocado también poner su cara para que Alfredo Ramírez se burle diciéndoles que fueron corruptos y tarugos, en este caso el hijo de Cuauhtémoc, Lázaro. Así las cosas, ¿eh? Y entonces en esa ruta me parece a mí que Alfredo Ramírez convoca a presentar esta reforma constitucional denominada No más deuda en Michoacán. Reforma constitucional. Vamos a ver cómo queda. Todo indica que le van a poner más candados para que el gobierno de Michoacán no contrate deuda a largo plazo y que en todo caso, suponemos, porque si no sería una contradicción gigantesca, pues que permita esa ley o esa reforma constitucional que permita las obras multianuales. Seguramente eso se va a mantener y seguramente también se va a mantener el tema de la deuda de corto plazo con la banca privada. Entonces, pareciera ser que de eso se trata. Vamos a esperar y ya mañana le tendremos todos los pormenores y a ver cómo queda la posibilidad de que los ayuntamientos puedan endeudarse, a ver si les ponen más candados, más condiciones. Ya le estaremos platicando porque recordará usted que en días pasados el propio secretario de Finanzas, Luis Navarro, le recomendaba a los ayuntamientos que se endeuden para poder salir a flote de los compromisos que tienen. ¿Qué otra condición podría quedar en esta reforma constitucional? Que toda deuda que se haga en los ayuntamientos, si es que les dan oportunidad de endeudarse a los ayuntamientos en esta reforma, pues que tenga que ser exclusivamente para obra pública. Y en ese caso a lo mejor también tendría que ser solamente si terminan de pagarla durante su administración. Es lo que suponemos hacia dónde va la idea de Alfredo Ramírez. Veremos si lo cumple en esta expectativa o finalmente de qué se trata. Ya le platicaremos mañana, pero todo indica que el gobierno de Michoacán, el gobierno de Alfredo Ramírez, quiere dejar en claro y documentado que no generó deuda de largo plazo. Y eso pues está interesante. Y si termina las obras multianuales y las terminan bien y las pagan, aunque algunas pues no van a servir de mucho, como los teleféricos, yo tengo la impresión de que no van a resolver gran cosa, sobre todo el de Morelia, pero pues finalmente con que las terminen, digo, ya son malas decisiones. Seguramente nos quedará la sospecha de que hubo moches, difícilmente nos la vamos a sacudir la sospecha, y difícilmente hay rendición de cuentas, eso también usted ya lo sabe, a menos que llegara un gobierno opositor o un gobernador totalmente opuesto a Alfredo Ramírez,
como un Raúl Morón con el que no se tragan, a lo mejor ahí podría haber consecuencias y evidenciar algo de esta corrupción que uno supone hay, porque si te venden una cancha de fútbol 7 en 5 millones, imagínese usted qué estarán haciendo con estas obras que requieren más millones de pesos. Y vale la pena también reflexionar que aunque le pongan candados de manera constitucional a la deuda pública de largo plazo, podría ser que el gobierno que llegue pues la eche atrás, convenza a la mayoría de los diputados, si es que esta vez la aprueban. Yo digo que sí, porque el Congreso del Estado pues está convertido prácticamente en una oficina más del gobierno de Alfredo Ramírez y hacen todo lo que él dice. Si esta lógica sigue con el siguiente gobernador, gobernadora, y con la siguiente legislatura, pueden echarla atrás, como en su momento lo hizo Leonel Godoy, y que en los últimos días de su gobierno movieron la ley para que pudiera él contratar una deuda por casi 5,000 millones de pesos cuando ya se terminaba su gobierno. A días de dejar el gobierno, Leonel Godoy endeudó Michoacán con casi 5,000 millones de pesos y para ello tuvieron que modificar la ley. Así es que de momento puede ser una buena noticia el que se condicione la deuda, la contratación de deuda de largo plazo, pero a la larga se puede echar atrás o le puede ocasionar alguna dificultad al próximo gobierno. Otra reflexión que me parece válida: han estado presumiendo en este gobierno de Alfredo Ramírez que la presidenta Claudia Sheinbaum va a destinar recursos para un metrobús en Morelia. Si se llega a hacer esa obra, ese metrobús requiere de una inversión federal y estatal, cuando menos estatal. No sé si también alcance al municipio, pero de entrada al estatal seguramente sí. Y aquí nos declaró Luis Navarro que el gobierno de Alfredo Ramírez ya no tiene dinero para más obra pública, que las obras de gran calado, como luego se les denomina, pues ya se están ejecutando y que el dinero que le va a llegar a Michoacán el próximo año y en el 2027 para obra pública ya está comprometido. Eso explicó Luis Navarro aquí en esta cabina. En esa lógica, pues si requiere poner dinero el gobierno de Michoacán para un metrobús, si es que Claudia Sheinbaum lo autoriza, como dicen que lo hará el próximo año, bueno, pues entonces Michoacán no tendría manera de poder recibir una obra como esa porque no tiene de dónde sacar dinero para ponerle. Como ahora va a ser el caso de Morelia con la nueva planta potabilizadora, que requirió tener la posibilidad de contratar un crédito por hasta 345 millones en dado caso de que llegue esa obra de parte del gobierno federal, que le pondría más o menos 690 millones de pesos. Así las cosas. Veremos qué sucede. Por lo pronto me parece a mí importante que lo vayamos teniendo ahí en el radar. Es una iniciativa sin duda interesante por lo que quiere dejar en claro Alfredo Ramírez, con las repercusiones que puede tener de inmediato y para la administración que sigue. Ya veremos si se cumple la expectativa y le tendremos los detalles mañana. En la tribuna legislativa, el diputado local del PRI, Guillermo Valencia Reyes, denunció que un grupo criminal derribó el monumento en honor a Hipólito Mora Chávez que se colocó en la plaza principal de La Ruana. Reveló que amenazaron a los habitantes para que no la vuelvan a poner, por lo que advirtió que irá personalmente a colocarla en su lugar. Con armas amenazaron a los vecinos para que advertirles que quien lo pusiera o lo levantara les iban a balacear la casa. Eso ya es violencia post-mortem. Fíjense nada más a dónde hemos llegado, como si así de fácil se borrara la historia. Ojalá y eso también se pudiera contemplar, y así como hay un guardián forestal y habrá un guardián del agua, hubiese un guardián que cuidara las vidas de las personas, los bustos, la historia, porque la historia no se escribe o reescribe con ese tipo de actitudes. Y yo quiero decirle a los Viagras que personalmente acudiré en los próximos días a volver a poner ese busto donde debe de estar.
esta vez Guillermo Valencia cumple porque ¿se acuerda usted que dijo que iba a dar a conocer el nombre de 2 diputados que tienen vínculos con el crimen organizado? Y luego justificó que no lo había hecho porque no los había visto en el Congreso y que ocupaba decírselos en su cara. Y luego reculó y dijo, no son 2, nomás es 1. Ya se había equivocado, imagínense la información que trae Guillermo Valencia, así de contundente. Y luego ya se le olvidó, ya no ha dicho quién es ese diputado vinculado al crimen organizado. Es fácil hablar, Lo difícil es ser congruente. Vamos a ver si en esta vez sí cumple Guillermo Valencia. El hermano de Hipólito Mora y jefe de tenencia en La Ruana, Guadalupe Mora Chávez, denunció que los integrantes del grupo criminal derribaron el busto del fundador de los autodefensas que se había colocado en la plaza principal de La Ruana al cumplirse ya 2 años de su asesinato. El jefe de tenencia de La Ruana, Guadalupe Mora Chávez, denunció que integrantes de un grupo criminal derribaron durante la noche de este martes el busto de su hermano Hipólito Mora Chávez, ubicado en la plaza principal de la comunidad, y lanzaron amenazas contra quien intente colocarlo de nuevo. En la entrevista relató que fue alertado la mañana de este miércoles por habitantes del pueblo, quienes le informaron que el busto fue derribado por presuntos integrantes de un grupo criminal, al que responsabilizó también del asesinato de su hermano y de mantener el control delictivo en la zona. Indicó que junto con el daño al monumento se difundió la advertencia de que la casa de quien lo reinstalara sería atacada a balazos, motivo por el cual decidió resguardar la pieza en su domicilio. Hoy en la mañana temprano me habló una persona de aquí del pueblo que anoche el cártel de los Viagras, que son los que mataron a mi hermano y que son los que ya están aquí en el pueblo, ya no hay más cárteles más que ellos. Fueron, tumbaron el busto y pues ya aventaron la amenaza que el que fuera a levantar ese busto le iban a balacear la casa. Ajá. Y me hablaron, ya fui yo y lo recogí. Ajá. Ya lo tengo acá en mi casa. Ajá. El jefe de tenencia recordó que el busto fue colocado con motivo del 2º aniversario luctuoso de Hipólito Mora Chávez y que en su inauguración estuvieron presentes activistas, legisladores y el entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, quien realizó el develamiento del monumento. Guadalupe Mora afirmó que la situación de inseguridad en La Ruana se ha agravado en las últimas semanas, al señalar que los Viagras han comenzado a cobrar cuotas a comerciantes, particularmente a carniceros, y que existen reportes de familias desplazadas y desaparecidas contra los habitantes de la comunidad. Detalló que al menos 2 jóvenes se encuentran desaparecidos desde hace aproximadamente un mes. Finalmente indicó que no se reinstalará el busto de Hipólito Mora mientras persista la presencia del grupo criminal, al considerar que hacerlo pondría en riesgo a la población. Afirmó que solo será colocado nuevamente cuando existan condiciones de seguridad en la comunidad. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Y el diputado local del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafoya, aseguró que no existe ningún acuerdo para inculpar a Raúl Morón o a Leonel Godoy con el asesinato de Carlos Manso, y aclaró que las investigaciones deben conducir a los responsables. El diputado local del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafoya, descartó algún acuerdo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para inculpar a actores políticos como el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, el diputado federal Leonel Godoy Rangel o el expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equigua, en el asesinato de Carlos Manso Rodríguez. Aclaró que su insistencia en pedir que sean investigados va en función de los constantes señalamientos del exedil de Uruapan, pero al momento no forman parte de la indagatoria. No, para nada, ¿cómo crees? Lo único que estamos diciendo es lo que Carlos mencionaba en sus redes sociales. No hay ningún acuerdo. Yo jamás haría un acuerdo con nadie por meter a alguien a la cárcel inocente. En la vida voy a hacer eso. En entrevista, reveló que en la reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria comprometió que habrá justicia, incluso en caso de que un militante de Morena resulte implicado en el asesinato. Yo tuve una reunión con la presidenta de la República, con la doctora Claudia Sheinbaum, y yo le comenté, le preguntaba, ¿qué pasa si fue una persona de Morena? Y me dijo, Carlos, ten por seguro que aunque sea de Morena, lo vamos a agarrar. Entonces yo confío en la palabra de la presidenta de la República Mexicana. El legislador de la Sombreriza también manifestó su inconformidad con la detención de 7 de los escoltas que tenían bajo su responsabilidad el primer círculo de seguridad del alcalde Carlos Manso,
Consideró que el detenido debe ser únicamente a quien se señala por haber proporcionado la información de la estrategia de vigilancia a algún grupo delincuencial, pero no todos. Se menciona que hubo alguna persona, algún círculo que comentó cuál iba a ser la trayectoria de Carlos y algunas cosas, y pues que lo detengan a él y a los demás que los dejen libres. Pero ¿por qué tienen que agarrar a todos? O sea, todos mis comentarios son desde mi contexto, desde lo que yo estoy viendo. ¿Por qué meten a la cárcel? ¿Por qué hay presos políticos? Enfóquense en quién fue el autor intelectual. En eso es lo que se deben enfocar. Si ya saben que va por medio de un cártel, pues síganle esa línea. El legislador aclaró que el interés del movimiento del sombrero es que la investigación llegue hasta su fin, y si se concluye que el crimen no tuvo ninguna relación con los actores políticos de Morena, Carlos Manso no habrá tenido razón. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues insiste el movimiento del sombrero en voz de este diputado Carlos Bautista Tafoya, en que pues el móvil es uno de índole político. Lo ha repetido en varias entrevistas que ha dado en otros medios de comunicación también a nivel nacional, entrevistas extensas, donde él argumenta que no hay razones para pensar que el crimen organizado fue el responsable, sino el tema político electoral, porque dice él, su argumento es que Carlos Manso ya lideraba las encuestas y que él por eso concluye en que debe de tener debe de investigarse la línea político electoral, porque pues ahí están los que podrían haber resultado beneficiados con la muerte de Carlos Manso, y ha insistido en que él repite los nombres de Leonel Godoy Rangel, Raúl Morón Orozco e Ignacio Campos Equigua, porque son los nombres que manejaba Carlos Manso. Ahí lo que señala este diputado del movimiento del sombrero. Confirmó también que se prevé un acercamiento con la familia Levarón, al señalar que existen coincidencias en la lucha por la paz, la seguridad y la exigencia de justicia, causas que, dijo, han dado origen a un hartazgo social compartido en distintas regiones del país. Destacó que el movimiento del sombrero ha comenzado a registrar un crecimiento sostenido a nivel nacional, impulsado por el respaldo de ciudadanos y sin el uso de financiamiento público o las estructuras partidistas tradicionales. Pero todavía no puedo hablar de nombres. A mí me gustaría que todas las personas que quieran se acerquen con nosotros. Obviamente nosotros, es nuestra responsabilidad por revisar sus antecedentes, su credibilidad y absolutamente todo, para que encajen en el tema de honestidad y los lineamientos que tenemos. ¿Algunos perfiles en la mira? Pues, hay personas que han venido trabajando con nosotros de otras ciudades, que han estado muy cerca del movimiento, que fueron muy buenos amigos de Carlos Manso y que a mí me inspiran mucha confianza, y yo creo que pues hay que buscarle. Entonces, por ahí. el movimiento con presencia a nivel nacional, no solamente en Michoacán. Bueno, tenemos presencia a nivel nacional, pero por el momento vamos a actuar de manera estatal. De acuerdo con una encuesta que dio a conocer en días, pues apenas ayer, si no mal recuerdo, la empresa La Encuesta MX, Grecia Quirós, quien asumió la presidencia municipal de Uruapan tras el asesinato de su esposo Carlos Manso, es la opción con mayor aceptación ciudadana para el 2027 rumbo a la gubernatura de Michoacán. En respuesta a la pregunta, si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora del estado de Michoacán, ¿por cuál partido o alianza votaría? Y estos son los resultados que arrojó esta encuesta publicada el 15 de diciembre. Dice, Grecia Quirós García alcanza 43.4% de la intención del voto ciudadano como candidata independiente. Le sigue el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con el 24.2%, pensando que va a ir con el PAN y Movimiento Ciudadano. El tercer lugar lo ocuparía
Raúl Morón Orozco, en dado caso de que sea el candidato de Morena, es al que miden, y con el respaldo del PT y del Verde Ecologista obtendría el 19.4% de las preferencias, y finalmente le sigue el diputado del PRI, Guillermo Valencia, con el 5.6%, que es del PRI. Para obtener este resultado se aplicaron 1,200 encuestas telefónicas del 12 al 14 de diciembre de este año, con un nivel de confianza, dice la casa encuestadora, del 95% y un margen de error del 3.5%. Hay una encuesta más, ya le hemos ido platicando otras, ya ve que una pasada pues ganaba Raúl Morón y ponían a Grecia Quirós en segundo lugar, y en tercer lugar a Guillermo Valencia, si no mal recuerdo, y luego a Carlos Herrera, y dejaban ahí muy bajito a Alfonso Martínez. Ya sabe usted cómo son las encuestas, hoy más que un retrato real, pues se tratan de estrategias de marketing, estrategias político-electorales para posicionar a los personajes que las pagan. Esa es la realidad. Habrá que ver si esta tiene la misma suerte o retrata una realidad, porque hoy me parece que en el ánimo sí podría estar encabezando las encuestas Grecia Quirós. Pareciera que la realidad, habría que ver los porcentajes, pero la realidad parece que hoy el sentimiento social, el ánimo social sí estaría con Grecia Quirós. ¿Usted qué opina? Déjeme ir a una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas.
Ya estamos de regreso y vámonos de lleno con la información del ámbito de la seguridad. Están listos los compañeros de Red 113, en la voz de Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en Uruapan, y es que un joven fue asesinado a balazos por fuera de su domicilio en la comunidad de Calzoncin, apenas el martes anterior. Su vivienda también fue rafagueada por delincuentes. Anoche el muchacho se encontraba sobre la calle Aldama cuando al lugar arribaron sujetos armados, que sin mediar palabra lo acribillaron y escaparon en un vehículo. Vecinos reportaron el ataque, al sitio acudieron paramédicos, quienes revisaron al afectado y confirmaron que había fallecido. La zona fue acordonada. La identidad de la víctima no fue revelada por las autoridades. Únicamente se mencionó que tenía 25 años de edad. En otro hecho, pero también en Uruapan, se registró un ataque armado que dejó un joven y una adulta mayor lesionados en la colonia Granjas de Bellavista. Las víctimas estaban sobre la calle Ciclismo, esquina con Esgrima, cuando fueron agredidos a tiros por desconocidos. La mujer y el joven resultaron heridos, corrieron para refugiarse en un domicilio, mientras que los agresores huyeron rumbo al Cerro de la Cruz a bordo de una motocicleta. Tras el reporte, paramédicos acudieron al lugar, auxiliaron a las víctimas y las trasladaron a un hospital. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente jueves. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y de esta manera llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente jueves. Y por aquí nos encontramos mañana. Por cierto, mañana ya viernes.